Hola a todos. Esta clase corresponde a una de las técnicas de estimación del número de microorganismos que se utilizan comúnmente en el laboratorio y que corresponde a la técnica del número más probable. En esta clase veremos la metodología necesaria para aplicar la técnica del número más probable o por sus siglas NMP. El método del número más probable es un método de estimación de la densidad o concentración de microorganismos presentes en una muestra. Se basa en la teoría de la probabilidad y tiene en cuenta tres supuestos. Por un lado, se asume que la muestra contiene una distribución al azar del microorganismo de interés. Además, se considera que dicho microorganismo se encuentra en la muestra como entidades independientes, es decir, no formando conglomerados o agrupaciones celulares, y que no se repelen entre ellos. Finalmente, se asume que el microorganismo de interés se va a multiplicar en el medio de cultivo que utilizaremos durante la técnica. Para que los supuestos 1 y 2 se cumplan, se hace necesario suspender la muestra de suelo en un soporte líquido. El soporte más comúnmente utilizado es solución fisiológica, es decir, una solución de cloruro de sodio al 0,8 o 0,9% en agua, o alguna solución buffer o tampón. En algunos casos también se puede agregar un dispersante, como por ejemplo Twin 80. A partir de dicha suspensión, se debe preparar el set de diluciones seriadas para cada muestra, como veremos a continuación. Además, para que el supuesto 3 se cumpla, debemos tener preparado con anterioridad el medio de cultivo necesario para hacer crecer nuestro microorganismo de interés. Por supuesto, el medio de cultivo, una vez formulado, debe ser esterilizado apropiadamente para tenerlo en condiciones para el trabajo posterior. Antes de comenzar a realizar las diluciones seriadas, se deberán rotular los tubos de acuerdo a la dilución que contendrán y al nombre o identificación de la muestra que se esté trabajando. A los fines de simplificar la explicación, en esta clase trabajaremos con una única muestra. Para la obtención del set de diluciones seriadas, partimos de una cantidad conocida de la muestra de suelo. Las cantidades más comúnmente utilizadas son 1 gramo, como se ve en la parte superior de la figura, o 10 gramos, como se ve en la parte inferior de la misma. Si se parte de 1 gramo, la primera dilución la realizaremos colocando la muestra de suelo en un tubo de ensayo conteniendo 9 mililitros de, por ejemplo, solución fisiológica. Este tubo corresponderá a la dilución 1 en 10 o en forma equivalente 10 a la menos 1. El tubo conteniendo la dilución 10 a la menos 1 se deberá agitar en vórtex para homogeneizar la muestra. Posteriormente, se toma 1 mililitro de esta dilución y se coloca en otro tubo conteniendo 9 mililitros de solución fisiológica. Este tubo corresponderá a la dilución 1 en 100, ya que es la segunda dilución de la muestra original, o en forma equivalente 10 a la menos 2. El mismo procedimiento se realiza con este tubo para la obtención de la dilución 1 en 1000, o en forma equivalente 10 a la menos 3. Y lo mismo con otro tubo para la obtención de la dilución 10 a la menos 4. Siempre teniendo la precaución de homogeneizar con el vórtex la dilución anterior antes de tomar el mililitro necesario para la siguiente dilución. Este procedimiento se debe realizar las veces que sean necesarias de acuerdo a la cantidad de diluciones seriadas requeridas. Este es un método de dilución de los microorganismos presentes en la muestra, por lo que la cantidad de diluciones requeridas dependerá de la densidad del microorganismo en cuestión. Si desde el inicio desconocemos la densidad, deberemos realizar varias diluciones y probar sembrar todas ellas para ver en qué número se encuentra el microorganismo de interés. Una vez que tengamos la experiencia de trabajo, directamente podremos realizar las diluciones necesarias. En la parte inferior de la figura se observa que el procedimiento es similar si partimos de 10 gramos de la muestra original. La única diferencia es que la primera dilución, o 10 a la menos 1, se realiza en un matraz o Erlenmeyer conteniendo 90 mililitros de solución fisiológica. El resto de los pasos es similar a lo que explicamos anteriormente. Es importante mencionar que entre dilución y dilución se deberá reemplazar la pipeta, en caso de estar trabajando con pipetas de vidrio estériles, o bien reemplazar la punta o tip de la pipeta automática. Para la siembra del set de diluciones seriadas en el medio de cultivo apropiado,
se debe tener en cuenta que esta técnica requiere al menos 3 tubos de ensayo con medio de cultivo por cada dilución que se vaya a sembrar. También es posible sembrar 5 o 10 repeticiones para cada dilución. En estos casos, la estimación del número más probable será más exacta, pero también requiere mayor tiempo para la determinación y fundamentalmente mayor cantidad de tubos con medio de cultivo para la siembra. Esto puede ser un factor limitante cuando se trabaja con un gran número de muestras. La técnica del número más probable establece que se deben sembrar 3 diluciones consecutivas. Una buena recomendación es sembrar una más, es decir, 4 diluciones en total, a los fines de asegurarnos tener un recuento seguro para alguna muestra que tenga un mayor o menor número de microorganismos de interés en comparación con las restantes muestras. Esta idea se entenderá mejor luego que expliquemos la metodología completa. Para la siembra de los tubos es conveniente comenzar desde la dilución más alta, es decir, la más diluida. En este caso, en este ejemplo de la clase, es la dilución 10 a la menos 5. Se debe agitar el tubo de la dilución para homogeneizar la muestra y luego tomar 1 mililitro de la dilución y sembrarla en un tubo conteniendo 9 mililitros de medio de cultivo. Repetir este procedimiento con otros 2 tubos de medio de cultivo más para tener sembrada la dilución por triplicado. Posteriormente, se pasa a trabajar con la siguiente dilución, en este caso 10 a la menos 4. Como estamos trabajando de lo más diluido a lo más concentrado, no es necesario cambiar la pipeta o el tip de la pipeta automática. Se deberá agitar el tubo de la dilución y posteriormente sembrar 1 mililitro en cada uno de los 3 tubos con medio de cultivo. Repetir el procedimiento para las otras 2 diluciones. Luego de realizada la siembra de todos los tubos de medio de cultivo, los tubos conteniendo las diluciones seriadas irán a descarte, previa esterilización, y los tubos conteniendo el medio de cultivo recién sembrado irán a incubación en las condiciones apropiadas para el microorganismo de interés. Finalizado el periodo de incubación, se realizará la determinación del número característico. Para ello, en primer lugar, deben cuantificarse los tubos positivos, es decir, con desarrollo del microorganismo de interés. La clasificación de un tubo como positivo dependerá del microorganismo en cuestión, pudiendo ser, por ejemplo, desarrollo de tuvidez, como en el ejemplo de esta clase, representado por los tubos con trama punteada, cambio de coloración del medio de cultivo, formación de gas, desarrollo de película subsuperficial, degradación de un sustrato, etc. En algunos casos, puede incluso requerirse más de una característica para ser considerado como tubo positivo. Siempre es conveniente conservar un tubo de ensayo conteniendo medio de cultivo estéril, es decir, sin haber sido sembrado, para conservar como control negativo en aquellos casos que algún tubo se nos presente duda. Teniendo en cuenta la cantidad de tubos positivos, entonces, definimos el número característico, como es posible ver en la tabla. El número característico está conformado por 3 cifras, las cuales provienen de las diluciones consecutivas. Como sembramos 4 diluciones, podemos obtener 2 números característicos. Además del número característico, deberemos determinar la dilución intermedia. Esta es la dilución correspondiente a la cifra central del número característico. Por ejemplo, determinamos que para nuestra muestra un número característico era 210, que se obtuvo por 2 tubos positivos de la dilución 10 a la menos 3, un tubo positivo de la dilución 10 a la menos 4 y 0 tubos positivos de la dilución 10 a la menos 5. Entonces, la dilución intermedia de este número característico es 10 a la menos 4. Con el número característico obtenido, es posible entrar a la tabla para obtener el número más probable. Hay que usar la tabla que corresponda a la cantidad de tubos que sembramos. En nuestro caso, fueron 3 tubos para cada dilución. Los números característicos están colocados en la tabla en orden creciente. Con los recuadros rojos se muestran los números más probables que obtuvimos en nuestro ejemplo. Es importante mencionar que los números característicos iguales a 000 en la parte inicial de la tabla y 333 en la parte final no sirven para la estimación del número más probable. En caso de haber obtenido únicamente alguno de esos números característicos para una muestra,
se deberá repetir la siembra de diluciones más concentradas o más diluidas, respectivamente. También es importante destacar que el número más probable que brinda la tabla corresponde al número más probable por cada mililitro de medio de cultivo del tubo de ensayo de la dilución intermedia. Debido a esto, aún debemos hacer algunos cálculos para obtener el número más probable final de nuestra muestra. Recordemos que para sembrar los tubos de ensayo con medio de cultivo, realizamos previamente diluciones seriadas. Entonces, los números más probables que obtuvimos por tabla, esos valores de 15 y 1.5, corresponden a la concentración del microorganismo de interés en los tubos de ensayo de las diluciones intermedias, 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4 respectivamente. Pero esta técnica la estamos utilizando para estimar la densidad del microorganismo en la muestra de suelo. A continuación, veremos el cálculo requerido a este efecto. Decíamos entonces que debemos realizar un cálculo para obtener el número más probable del microorganismo de interés por gramo de suelo seco. Para ello, al número más probable por mililitro obtenido por tabla, por ejemplo 15, lo multiplicamos por el factor de dilución que corresponde a la dilución intermedia. Y también hay que tener en cuenta la cantidad de suelo utilizado para la primera dilución. En el caso de este ejemplo fue 1 gramo, por lo que no cambia el resultado de la estimación, pero distinto sería en los casos en que se use una cantidad de suelo diferente de 1 gramo. Una vez realizado el cálculo para cada uno de los valores del número más probable por mililitro de tabla, en este caso sería para 15 y para 1.5, es posible realizar el promedio de ambos valores para obtener un único valor final para la muestra. Es importante mencionar que como partimos de suelo húmedo para hacer las diluciones seriadas, es decir, suelo tal cual, es necesario en forma paralela a esta determinación realizar la determinación del contenido de humedad de las muestras de suelo, para después corregir el cálculo del número más probable por gramo de suelo que obtuvimos. Esto evita que muestras más húmedas tengan un efecto de dilución de la cantidad de microorganismos que fueron estimadas y que podrían afectar las conclusiones obtenidas en una eventual comparación entre muestras. En esta clase vimos la metodología necesaria para realizar la estimación de la densidad de un microorganismo de interés de acuerdo con la metodología del número más probable. Más adelante veremos la aplicación de esta técnica para el recuento de comunidades microbianas de suelos. Muchas gracias a todos por la atención.